Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Llega el momento de la semana que dedicamos al salseíto pop, así muy veraniego. En este tramo que destripamos algunas historias particulares del mundo de la música. Cris Gatero, hola. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Dijimos, así canciones que suenan a verano y esta, pues hombre, suena a buen rollete, ¿no? Tanto suena a verano que se llama Cruel Summer, es de Bananarama, o sea, lo tiene ya en el propio título. Y es un clásico ochentero que esconde ahí una historia de agobio real porque fue escrito durante una ola de calor en Londres, porque el grupo estaba encerrado ahí haciendo canciones y no tenían aire acondicionado durante la grabación, lo estaban pasando mal y como esta angustia también la estamos viviendo un poco ahora que hace mucho calor, pues a la Cruel Summer. Sí, desde luego un verano cruel. A ver, ¿quién es el o la protagonista de esta semana? Hoy quiero hablar de uno de los reyes del pop del siglo XXI, que es Bruno Mars. Y ya contamos en el primer programa una historia de, pues eso, de no mezclar negocios y amistad, esa guerra entre Michael Jackson y Paul McCartney. ¿Sí? Pero hay historias, Pedro, que empiezan desde la admiración, como esta de Bruno Mars. ¿Tú dirías que un artista se hace o nace? Yo creo que se hace. Yo soy de la teoría de los que un artista o cualquier otra cosa en lo que uno sea bueno se acaba haciendo. Pues yo te voy a demostrar hoy que Bruno Mars, sí, que él nació artista. Vale. Esto ya le venía en la sangre. Era artista mucho antes de lo que todos pensamos y esta historia está muy unida también a alguien muy grande que es Elvis Presley. Bueno, vamos teniendo ingredientes. Por un lado, Bruno Mars. Por otro, Elvis. La premisa esta de que uno, artista, nace. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar a hacer el viaje a la inversa. Vale. Bruno Mars es uno de los artistas pop más importantes de las últimas décadas, eso ya lo sabemos, con un sonido que va mucho más allá del pop, porque mezcla funk, soul, R&B, disco y también rock. Y cuando escuchamos su música, pues yo creo que podemos notar una clarísima influencia de clásicos como Michael Jackson, Prince, James Brown. Por ejemplo, lo podemos notar en esta canción de su último álbum que es God Was Showing Off. To me, no, you ain't gotta hide your wings. Set them free, set them free. Your hair, your face, your skin, your lips. I ain't never seen beauty like this. I was blind, but now I see. Ooh, your little earth angel, the way I put together, only God can do. Yeah, I know it, I know it, I know it, I know it. Me gusta, esto suena un poco 70, 80, me gusta. Pero fíjate que esto no siempre ha sido así, porque tras darse a conocer como compositor y colaborador en éxitos como Nothing on You, que todas y todos conocemos, pues su salto definitivo llegó en 2010 con un tema que seguro les suena a muchos, que es Just the Way You Are. Se podría decir, y parafraseando a Paquita Salas, que es un artista 360, él lo tiene todo. Puede marcarse uno de los mayores éxitos de los últimos años con 24K Magic, que vio la luz en 2016, con un estilo funk que deslumbra como es con esto. Y también se puede marcar un baladón de esos que te sacan las lágrimas, como este Die With A Smile con Lady Gaga, que por cierto, canción que se hizo con el título de canción más escuchada del año pasado, del 2025. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know
since I survived, I realized. O también puede romperla colaborando con una de las artistas del K-pop más conocidas que se llama Rosé, de un grupo que son las Blackpink, con el famosísimo tema APT, que es muy ecléctico todo esto, la verdad. Como un universo en sí mismo. Lo tiene todo. Todo. 360, ya te digo. Es tremendo. Volviendo a lo que decías de que Bruno Mars nació artista, digo yo, no tiene por qué ser así, pero que aparte de talento innato, tiene que haber trabajo detrás. Bueno, es que Bruno Mars es una de esas personas que tiene todo el derecho del mundo a decir que lleva toda la vida trabajando, porque es así. Déjame que escuchemos algo. Es un niño cantando, esto seguro, ¿no? Es un niño. Y es Bruno Mars. Y ese niño es Bruno Mars. ¿Qué me dices? Es un mini Bruno Mars chiquitito versionando Heartbreak Hotel de Elvis Presley en el Arsenio Hall Show, que fue como uno de los precursores de los late nights, ¿no? Lo que era en aquel entonces un Jimmy Fallon, ¿no? Sí, vamos a poder decir. Sí. Y nada, pues con apenas 4 añitos empezó en los escenarios imitando al rey del rock en el show que montaba también su grupo familiar que se llamaba The Love Notes, y llegó a aparecer en la película Honeymoon in Vegas de 1990 con tan solo 6 añitos, que era una película que protagonizaba, atento, Nicolas Cage, también estaba James Caan, Sarah Jessica Parker también estaba por ahí, y desde entonces el New York Times empezó a apodarlo como el pequeño Elvis. A ver, ¿cómo se explica que un niño, un mini Bruno Mars que decías antes, se subiera a los escenarios? Bueno, pues porque Bruno Mars y su familia se ganaban la vida actuando en los hoteles de su Hawái natal. Vale. Y también era imitador de otro de sus ídolos, que era Michael Jackson. Y él siempre ha dicho que para él este periodo de su vida fue como una escuela de rock. ¿Y cuánto duró ese periodo, este proyecto? Pues sus padres se divorciaron cuando él tenía 12 años y pasó por una crisis económica muy grave, toda la familia. Tanto él como su hermano se quedaron con su progenitor, con su padre, y lo pasaron muy, muy mal. Vivieron en azoteas, vivieron en tejados, que esto es muy fuerte, de varios edificios de Honolulu, en furgonetas, también en la parte trasera de una limusina, o sea que vivieron en sitios bastante complicados. Y al final su padre consiguió trabajo en un zoológico de aves llamado Paradise Park. Le dieron la oportunidad de alojarse allí con su familia dentro del recinto, pero luego el parque cerró y acabaron ocupando un edificio abandonado del mismo parque durante más de 2 años. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Esta también me gusta, ¿qué escuchamos? Pues escuchamos una canción que se llama Count on Me, también es una de las canciones más conocidas de Bruno Mars, y yo creo que no es casualidad que la hayamos puesto aquí, porque esta canción habla precisamente de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, y aunque no lo ha confirmado, pues bueno, quizá esta canción tiene como inspiración precisamente esa etapa tan complicada de su vida, y de hecho en una entrevista concedida para la cadena estadounidense CBS dijo esto: Nos teníamos los unos a los otros, y eso hacía que nada pareciera el fin del mundo. Si un día no había electricidad, no pasaba nada. Sabíamos que era algo temporal y que encontraríamos la solución. Por eso afronto la música de esta manera. Sé que acabaré encontrando la respuesta. Solo necesito tiempo.
bueno, se aferraba, ¿no?, a esa esperanza de que al final todo iba a salir bien. Desde luego, y en esta entrevista además, él visitó precisamente el edificio abandonado del zoológico en el que vivió durante 2 años, que es lo que contábamos ahora. Sí. Y ahí se podía ver que ya no era más que los restos de ladrillos conquistados ya por la vegetación, y por añadir un pequeño detalle, al inicio de su estancia no tenían ni siquiera un baño, así que tenían que cruzar todo el parque en mitad de la noche para poder encontrar uno. No lo pasó muy bien, Bruno Mars. Y no sé, ¿qué opina su padre sobre estos inicios difíciles de la carrera de su hijo? Pues Peter Hernández, también conocido como Pedrito, bueno, aquí todo va de Pedros, todo va de Pedros, ha admitido que la música ha acompañado a su hijo desde el principio, literalmente, y es que en una entrevista afirmó que durante el parto de Bruno Mars sonaba intencionalmente música doo-wop, que es un estilo vocal urbano originario de los Estados Unidos. Y ya se le quedó pegado esto de la música. Hombre, haces así, pues se te queda pegado a la piel. Oye, ¿y crees que esta actitud le ha servido en su carrera? Pues podemos juzgar nosotros mismos. 16 premios Grammy, que se dice pronto, y también, bueno, una de las últimas de los últimos grandes hitos es que su tema Leave the Door Open arrasó en los Grammy de 2022 e hizo que Bruno Mars se hiciese con el premio a grabación del año, a canción del año. My pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms. Y luego además también ha acumulado decenas de galardones internacionales, American Music Awards, Billboard Music Awards, Brit Awards, varios récords de ventas y reproducciones, y se ha consolidado como una de las estrellas mundiales más grandes del pop, del soul, del R&B contemporáneo. Así que, mira, quizás sin esta experiencia, sin esta admiración, sin lo mal que lo pasó también, pues quizá no habríamos tenido a este gran artista. Igual voy a cambiar de opinión, ¿eh? Y a la pregunta que me hacías antes de si un artista nace o se hace, viendo el ejemplo de Bruno Mars, que nos has traído, pues igual sí nació artista. O sea, uno puede nacer artista, pero luego tienes que currar, ¿no?, eso es, para convertirte en artista de la dimensión de Bruno Mars. Chris Regatero, gracias por esta historia. Muchas gracias. La semana que viene otra. Otra más. Venga, y otra canción más. Y otra canción, venga. So tight, I won't bite unless you like. If you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kids. Viernes super musicales en Hoy por Hoy. Vamos a conocer otra de esas historias imposibles de Fernandisco. Voy contando historias imposibles, que no son tan imposibles. Impossible is nothing, nada es imposible, pero tienen una connotación de complicación, que empiezas a contar la historia y la gente dice, ¿pero esto es posible que haya ocurrido así? Pues bueno, aquí estoy para contaros algo sobre Carlos Santana. Y empiezo hablando de Carlos Santana, al que pude entrevistar una fecha que luego más tarde voy a decir, una fecha para mí que significa muchísimo porque fue una oportunidad para poder estar a su lado, impregnarme del talento del maestro Santana. Pero debo explicar algo que quizás tú no conozcas, y a esta altura de la película es muy bueno conocer. Un tipo joven, años 60, se marcha a California a lavar platos a un restaurante. Y en ese restaurante había en una leja, en un sitio un poco oculto, una radio que pudo sintonizar Carlos y los que estaban trabajando en esa cocina. Mientras él lavaba los platos, sonaba jazz latino, y él escuchaba ese jazz latino y decía, algún día yo tocaré así. Estamos hablando de Carlos Santana. Y cuando te he dicho que era lavaplatos en California, me dirás, pero este tío empezó así. Sí. Desde los años 60 llegó a Estados Unidos con una mano delante y una mano detrás, y al final consiguió ser uno de los grandes maestros de la guitarra, de la música, con sus guitarras Paul Reed Smith. Esas guitarras que ahora tienen la nomenclatura de Carlos Santana en todas sus guitarras, pero cuando empezó
pues parece una historia imposible. Parece que no, que en aquellos tiempos no se comiera un rosco. De hecho, le costó muchísimo llegar. Solo se puede llegar picando piedra. Todos los días trabajando intensamente y, sobre todo, para mí, más importante, visualizando que lo vas a conseguir. Quizás no sea toda la parte, no sea el 100%, pero si visualizas quizás tengas un 30% ya ganado. Y eso es lo que le pasó a Carlos Santana, que mientras lavaba platos, secaba platos, iba escuchando ese jazz, esa música que luego le impregnaría, esa latinidad que nos ha regalado a todos. A mí el tiempo, el espacio, los 40 principales me permitieron poder estar no solo con él, con muchos artistas más, pero aquello fue un regalo, porque me dijeron, te tienes que ir a Valencia a entrevistar a Santana el día de su concierto, que fue en el Luis Casanova de Valencia, ahora Mestalla, la fecha del martes 24 de julio de 1990. Han pasado 36 años desde que estuve con él. Y antes de que escuchemos una canción que es un bolero, voy a explicar. Santana es especialista en muchas cosas, en jazz, en blues, en rock, pero domina el bolero como nadie. Su guitarra es como un cantante solista que cuando la escuchas parece que la guitarra de Carlos está cantando. Bueno, voy a explicar un poco lo que quiero decir de él. El tema que he escogido, que se llama Moonflower, dibuja perfectamente lo que te voy a contar, porque en la entrevista destaco algo que a mí me dejó completamente hecho polvo. Y dije, ¿esto que me está contando qué es? Yo le dije, oye, Carlos, ¿cómo afinas tu guitarra? Cuando tú tocas, tu guitarra suena de una forma muy especial, que tiene mucha personalidad, mucho protagonismo y además tiene luz. Suena con una lucidez que no todos los artistas consiguen eso. Y me dijo, no tengo ningún mérito, Fernando. Mis guitarras las afinan los ángeles del cielo. Y acabó la frase y me quedé pensando y dije, ostras, me lo acaba de decir Carlos Santana, que sus guitarras las afinan los ángeles. Pero tú no tienes nada que ver. Muy poco. El tanto por ciento mío es muy poco. Desde el cielo me dicen lo que tengo que hacer y me ayudan a conseguirlo. He dejado un silencio porque yo mismo, hace 36 años, no sabía qué decirle a Santana, pero estaba delante de un gran maestro que ha sido capaz. Antes creo que lo he dicho, si no lo he dicho, lo digo ahora. El tema Dos gardenias para ti de Antonio Machín es un bolero, pues él hace boleros, como Antonio Machín, por ejemplo, con su guitarra, porque los boleros tienen una forma específica de sonar, y esto que voy a poner ahora creo que explica perfectamente cómo es la afinación de Santana y cómo su rollito cósmico se mete en el corazón y nos deja a todos hechos trizas. ¿Cómo es posible que algo suene tan bonito como Moonflower? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.